Estamos de regreso aquí en CPS Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lo prometido es deuda, como les habíamos venido avisando. Está en nuestros estudios y nos da muchísimo gusto, es un honor recibir a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Ella sin duda es una de las mujeres que más trayectoria política tiene en la historia contemporánea de México. Senadora, buen día. Usted ha sido diputada federal, ha sido gobernadora del estado, ha sido presidenta de su partido, es senadora de la República y ahora parece ser que es aspirante a la presidencia, a la candidatura presidencial de la oposición. Bienvenida. Muchas gracias. Yo diría que en primer lugar me gustaría destacar que lo que soy y he sido es una muy buena amiga de los jaliscienses. Tengo el privilegio de tener muchos amigos y muchas amigas en Jalisco. Mi madre fue jalisciense de los Altos de Lagos de Moreno y siempre he tenido un gran vínculo con ustedes y con esta región de Puerto Vallarta, a la que conocí hace muchos años y que siempre me ha impresionado por su extraordinaria belleza, por su clima privilegiado y por todo lo que ha significado como un polo de desarrollo, no solo para Jalisco, sino para Nayarit y para toda la región. ¿A qué debemos el honor de su visita por esta paradisíaca región, como bien lo dice? Me invitaron unas amigas que tienen una organización muy original, una organización plural que se llama 50 más 1, 50 mujeres más una o más uno, que organizaron mujeres ejecutivas, mujeres políticas, mujeres empresarias, mujeres que se dedican a diversas actividades de distintas filiaciones partidistas o sin partido. Aquí están haciendo su congreso internacional y me invitaron a presentar una conferencia y quise aprovechar la oportunidad para saludar a todo el auditorio y debo decirles que estoy muy impresionada de sus instalaciones, ¿eh? Qué instalaciones tan potentes, del tamaño que requiere una región tan interesante como es esta. Tan pujante como es la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y la Riviera Nayarit. Senador, es ineludible el tema. Ayer el presidente de la República rindió, digamos, su cuarto informe de gobierno. Ya estamos a 2/3 partes de su gestión. En un panorama sin duda de grandes claroscuros, ¿cuál es, a bote pronto, su análisis sobre la situación de nuestro país en los rubros más sensibles? Pues mire, primero a mí me encantaría que se restablezca la práctica de que el informe del presidente se presente ante el Congreso y que él vaya personalmente. Y que le contesten. Y que le conteste el representante del Congreso. Creo que esa es una dinámica muy útil para la sociedad para poder contrastar la opinión del Poder Legislativo con la del titular del Poder Ejecutivo y recuperaría una tradición importante en la democracia mexicana. Segundo, hubo algunos manejos equivocados del formato, no se respetó mucho lo que señala la Constitución y la ley de cómo debe presentarse el informe. Pero independientemente de ello, a mí me parece que lo dijo usted muy bien, claroscuros. No comparto su análisis sobre el tema de cómo está la seguridad. Me parece o que le dicen las cosas a medias o que no se las dicen o que se las arreglan para no quedar mal. Pero decir que los homicidios han disminuido, pues no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando en la realidad. Y en ese sentido creo que la situación de violencia en el país, por desgracia, se ha extremado en lugar de disminuir. El presidente es optimista, tampoco tengo la misma visión sobre la recuperación económica. Creo que no le están poniendo la importancia que tiene al proceso inflacionario que estamos viviendo. Hay cosas que se han recuperado, pero no por el esfuerzo del gobierno. Por ejemplo, los hoteleros. Los hoteleros resistieron sobre todo por el amor a la camiseta, por la decisión de que no cayeran sus empresas, pero resistieron
un COVID que fue muy duro para la industria hotelera. Devastador. Y en otros países hubo respaldo, hubo estímulos fiscales, hubo quitas fiscales, hubo algunos apoyos y aquí lamentablemente eso en México no se presentó. Entonces, primero, mi reconocimiento a los hoteleros, a los trabajadores de la industria hotelera, porque a pesar de la pandemia no arriaron banderas y pudieron sostener sus fuentes de trabajo. Vi con entusiasmo que se empieza a recuperar la actividad hotelera. Entonces, yo no comparto los datos de los otros datos. Tiene usted otros datos. Oiga, senadora, el camino de la oposición se ve muy cuesta arriba en estos momentos, ¿no? Con o sin alianza, y de hecho la alianza pues está ahí con hilitos formándose, se necesita consenso, se necesita llegar a acuerdos. ¿Qué plantea la oposición para poder vencer al partido en el poder? Mire, me parece que la alianza se está consolidando, es un asunto de sentido común. Para ser competitivos es necesario generar un gran frente nacional de oposición, un frente de oposición que no solo piense en que se junten los partidos, sino también la sociedad civil, también las grandes organizaciones sociales, también los sindicatos, también las personas que tenían una expectativa distinta sobre el gobierno actual y que fue frustrada su expectativa. Necesitamos hacer un gran frente amplio. Yo tengo esperanzas de que los ciudadanos se van a dar cuenta que eso es fundamental. La verdad es que no es tan difícil, derrotar a Morena. En primer lugar porque el presidente no va a estar en la boleta. Por más que se empeñe y por más que de repente violen lo que establece la ley electoral con injerencia en las elecciones, pues no va a estar en la boleta. Segundo, Morena trae muchos líos internos, bastante más líos internos que los que traen las diversas fuerzas distintas. Pero esto no debe ser un asunto de partidos, esto debe ser un asunto en donde quien sea candidata o quien sea candidato hable directamente con la verdad, reconozca los problemas que existen y plantee soluciones. Si pensamos en promedios, sumando los promedios de las distintas fuerzas políticas, pero sobre todo motivando a ese gran segmento que es el abstencionismo, me parece que es posible salir adelante. Sumando a los abstencionistas y a los indecisos y a los desilusionados con el actual régimen, ¿cree usted que una victoria de la oposición es factible? Una gran alianza, me parece que es factible. MC dice que no va a la alianza. MC está planteándose diversas estrategias. Creo que le fue bien en la penúltima elección, en esta que acaba de pasar ya no le fue tan bien. Creo que sus personalidades, yo saludo a el gobernador de Jalisco, el joven presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Chico, ya dijo que él no quiere participar como candidato a la presidencia de la República. Creo que hay todavía camino por recorrer, MC tendrá que revisar si seguir solo es lo que más le conviene o le conviene sumarse a la alianza, proponer alternativas de candidaturas y en ese marco, con las otras fuerzas políticas que plantearán posibles candidatos, ver cuál es la mejor estrategia. Yo diría que todavía no está escrito. Todavía no hay nada para nadie. Todavía. Senadora, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, su dirigente ha sido sometido a una fuerte metralla política. ¿Ustedes cómo analizan al interior del partido la fortaleza de la figura de su dirigente? Mire, la metralla política siempre es grave, siempre es delicada. No es conveniente para ningún país la judicialización de la política. Si hay pruebas, si hay elementos, la justicia debe actuar,
pero hacia el interior del PRI él tiene un mandato estatutario y si hay otras circunstancias, se tomarán decisiones en función de ello. Los expresidentes del partido tuvieron una reunión con el presidente actual del partido, le hicieron una serie de planteamientos, yo propuse que se hiciera una Asamblea Nacional Extraordinaria para revisar todo, no solo la dirigencia, pero creo que ese no es el tema. De veras creo que eso no es el tema. Los partidos están desprestigiados, la gente está harta de que solo hablemos de los partidos. Lo que menos le importa a las personas es qué pasa con un partido o qué pasa con otro partido. Lo que le importa a las personas es cómo vamos a recuperar de veras la agricultura para los medianos agricultores y para los ejidatarios prósperos. Esta es una región en donde además del turismo, el potencial de la agricultura, de la fruticultura es extraordinario, pero no ha habido los programas de respaldo a esos medianos agricultores y medianos ejidatarios. ¿Cómo vamos a consolidar la conectividad del país? Puerto Vallarta es una gran excepción, pero cuando vemos lo que pasa en otras áreas de aeropuertos del país, pues estamos muy preocupados para el despegue y consolidación del turismo como una opción. ¿Cómo vamos a garantizar el abasto alimentario para toda la sociedad con este nivel de inflación? ¿Qué vamos a hacer para garantizar el flujo de visitantes turísticos con estos niveles de inseguridad? Entonces, los problemas reales son los que le preocupan a las personas. Sí, la situación de la aeronáutica nacional es muy delicada, estamos degradados en el segundo lugar, no se pueden abrir nuevas rutas y junto a estos problemas que usted menciona están otros también torales como la educación, que no sé qué opinión tenga usted, creo que quienes han encabezado la Secretaría de Educación Pública están lejos de lo que esa Secretaría llegó a hacer para pues, el conocimiento en México, ¿no? Un lugar que ocupó Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos, don Jesús Reyes Heroles. Ahora pues parece una improvisación. Están modificándose los planes y programas de estudio y parece ser que esto es grave porque están ideologizando la educación, ¿es cierto? Yo diría que es gravísimo. A mí me parece que hay dos aspectos de enorme gravedad en donde de uno no se informa, que es la gran problemática educativa, y de otro, que es la salud, se informan los datos del señor subsecretario, que parece secretario porque el secretario nunca aparece, etcétera. Hay verdadero desabasto en las clínicas, que no se hagan tontos. Quien me está escuchando lo sabe, las clínicas por desgracia no tienen medicamentos y es un problema de operación ineficaz, porque no presentaron las solicitudes de adquisición oportunamente, porque recursos les hemos dado en la Cámara de Diputados, todos los recursos para que hubiera abasto de medicamentos, pero tienen una gran ineficacia. Esto de que van a transformar el sector y no lo van a transformar, el INSABI que no funcionó, que ahora lo van a pasar al IMSS, en fin, me parece que ha sido verdaderamente caótico. Y en el caso de los niños, más que caótico, ha sido criminal, porque a la fecha el nivel de vacunación de las cuestiones esenciales para la niñez no se ha cumplido. Hay un menor número de niños vacunados para el sarampión, un menor número de niños vacunados para la poliomielitis, y ya que hablo de la terrible y dolorosa problemática de los niños con cáncer. Entonces, en el sector salud, francamente, están reprobados. Y en el sector educativo, una reforma a los programas de estudio que no fue consultada con los padres de familia, que no fue consultada en un aspecto amplio con los grandes pedagogos del país. Después de 2 años de pandemia, no le han aplicado una sola prueba a los niños. Nadie sabe si los niños aprendieron o no aprendieron. No se ha evaluado. No se ha evaluado. Le tienen miedo a la palabra evaluación, la ideologizaron, no tiene nada que ver y no debe tener que ver de ninguna manera con juzgar a los maestros. Hay que saber si los niños aprendieron o no, si no nada más le estamos tomando el pelo a los papás, a las mamás y a los propios niños. Y de repente
en lugar de reconocer esta circunstancia, en lugar de reconocer que ha habido un nivel de deserción importante que se había superado en el área básica, salen con estos fuegos de artificio, renuevan nuevamente la Secretaría de Educación y es dramático que la información esté a cuentagotas, que nos digan que cambiaron los programas de estudio para poner en el centro la comunidad. ¿Y qué pasa con la formación de habilidades? Por ejemplo, todas las regiones turísticas del país requerirían una estrategia de formación de habilidades. Por supuesto. Entonces, comparto con usted que de aquella Secretaría de Educación, de aquellos maestros a los que yo respeto especialmente al magisterio jalisciense. Aquí en Jalisco ha habido grandes maestros, maestros de aula, maestros directores de escuela, con la participación de los maestros, pero de repente tampoco los maestros han sido muy tomados en cuenta, ¿eh? Entonces, me temo que en materia educativa es muy difícil que resulten aprobados. Sí, en educación, en salud y en otros rubros torales tenemos graves rezagos. Senadora, ¿algo que guste agregar para despedirnos? Muchas gracias. Saludar a toda la región, a Nayarit, a Jalisco, a Colima. Es una región extraordinaria de México, requiere el respaldo del gobierno de la República, no inhibir sus capacidades creativas. Mi propuesta es una propuesta federalista. Yo creo en el federalismo, creo en las regiones del país. Fui gobernadora de un estado y estoy convencida de que este es un momento en donde las mujeres debemos lograr participar con gran entusiasmo. Las mujeres están en toda la realidad económica del país. Las mujeres no solo tienen un papel relevante en la familia, en el trabajo. Las jóvenes tienen un papel notable en las universidades, en la mayoría de las carreras, ya el 50% son jóvenes. Creo que es hora de que las mujeres demostremos que podemos sumar en México para superar la violencia y para encontrar soluciones a los problemas que persisten. Si usted me permite decirlo, yo creo que sí, que es hora de que una mujer gobierne este país, porque los hombres como que hemos salido muy chafas. No todos, no todos. Le agradezco muchísimo, le deseamos la mejor de las suertes y estamos a su disposición. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos.